¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21. Estamos en este día jueves 19 de diciembre, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que traza un eje para el desarrollo del país y particularmente cuando se trata de hablar del presupuesto general de la nación, que por cierto aprobó la Asamblea Legislativa, en un contexto también en el que el Fondo Monetario Internacional, FMI, anuncia que ya había alcanzado un acuerdo técnico con el gobierno para un programa de 40 meses por un monto de $1.400 millones con el fin de apoyar reformas económicas, entre otros aspectos que son condicionantes que se plantean en ese contexto. Esta situación también se da en el contexto de una situación en la que varias instituciones públicas están suprimiendo plazas que están generando mucha incertidumbre dentro de sectores de trabajadores. Vamos desde luego a presentarles a continuación el siguiente informe. Acompáñenos. Un día después de que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general de la Nación para el 2025, el Fondo Monetario Internacional anunció que había alcanzado un acuerdo técnico con el gobierno de El Salvador para un programa de 40 meses por un monto de $1.400 millones, con el fin de apoyar las reformas económicas del país. En un comunicado, el Fondo Monetario Internacional resaltó que los esfuerzos enfocados en mejorar la gobernanza, la transparencia y la resiliencia del país serán clave para generar confianza y fomentar el crecimiento, en un contexto marcado por las significativas mejoras en seguridad. Tras más de 3 años de negociaciones que pasaron por diversos altibajos, El Salvador comienza un proceso que contribuirá al ordenamiento de sus finanzas públicas. Sin embargo, este acuerdo también conlleva ajustes difíciles, entre los que se incluyen recortes de gastos y aumento de ingresos a lo largo de su implementación. Este ajuste fiscal implicaría que el gobierno deberá reducir el déficit presupuestario, es decir, la diferencia entre los gastos y los ingresos, en aproximadamente $1.200 millones durante los próximos 3 años, lo que se traduce en un recorte anual de unos $400 millones. Esta reducción se lograría mediante la eliminación de gastos innecesarios y el aumento de los ingresos. En otro orden de ideas, un estudio reciente presentado por Observa El Salvador ha señalado modificaciones que han alterado la institucionalidad democrática y administrativa del país. El informe identifica riesgos relacionados con la concentración del poder, el secretismo gubernamental y el debilitamiento de la transparencia. Estos y otros temas serán analizados hoy en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por darnos ese preámbulo importante. Andrés Espinosa con nosotros esta mañana. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Bienvenido. Pues contento de estar aquí nuevamente y esperando que los conceptos que nosotros virtamos pues le sirvan a usted para consolidar su criterio. Así es, en efecto. Quiero saludar también a Juan Maldonado. Bienvenido, Juan. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Saludos, Andrés. Buenos días a toda la teleaudiencia y es un gusto poder compartir estas ideas, estos diálogos, igual como Andrés, para que usted pueda tomar su propia referencia. Así es, ambos son conocedores e intérpretes de los acontecimientos que marcan el pulso en el quehacer de la actividad política, económica y social en nuestro país. Y sin duda alguna, este tema del presupuesto traza, y yo lo decía en la presentación del programa, un eje importante, si lo estamos viendo desde el punto de vista de las apuestas para el desarrollo local y sobre todo para el cumplimiento de una agenda social. Pero paralelo a eso también está un acuerdo del fondo que se da en un contexto en el que se prevé que estarían ya aplicándose algunas de las medidas, como por ejemplo la supresión de plazas, entre otros aspectos que tienen que ver con estos temas de mejorar el ingreso fiscal en nuestro país. Y es que desde hace décadas, desde hace varias plataformas de gobierno, está claro que en el país lo que predomina como eje central es el factor económico, el poder económico. Lejos de cualquier elemento de poder social quien asigne el poder económico, es esa línea a la que se dirige todos los procesos y decisiones de los gobiernos en turno. En este caso, si vemos, hay varias acciones que se vienen dando desde hace semanas, meses, que van enrumbando hacia eso, la apuesta económica al turismo, la inversión extranjera, situaciones como la modificación de la cláusula de que el Bitcoin no sea obligatorio, es decir, tiene que ver con
con muchos de estos acuerdos. Entonces es ahí donde se marca esta línea. O el hecho de no tener la aprobación de un presupuesto tan rápido como se pensaba, tras tener la bancada de Nuevas Ideas, la mayoría, que pudo hacer más fácil la aprobación de y tener a los ministros cercanos. Entonces son decisiones que se van marcando en este rubro. Lo importante de esto es entender de que la línea económica es como la visión central donde se centran las demás acciones que vienen a contribuir al desarrollo del país, y esto está pues determinado por las instancias financieras como el Fondo Monetario, ¿verdad? Quien iba mapeando, iba tanteando, y hasta no llegar a tener estos acuerdos que han sido, creería yo, muy bien dialogados, muy bien pensados, es donde se da esta aprobación. Okay. Es un momento crucial, pero también de mucha incertidumbre. Andrés, ¿cuál es tu interpretación de esto? Mira, primero, qué bueno que tenemos presupuesto y qué bueno que se ha puesto de acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Eso es positivo? Sí, claro que es positivo. Lo que a mí me preocupa, y es lo que crea cierta incertidumbre o cierto patear aguado, como decimos los salvadoreños, es que el concepto básico de reducir el déficit siempre se interpreta, o mayoritariamente se interpreta, como despidos de personal. Y en las condiciones actuales, reales de El Salvador, esa parte a mí por lo menos me preocupa. El economista Francisco Lazo decía el otro día en uno de tus programas que 6.7 de cada 10 salvadoreños en edad económicamente activo no tienen empleo. 6.7. O sea, casi 7 salvadoreños de 10 no tienen empleo. Y recurren a la informalidad, o como decimos los salvadoreños, a la rebusca. Ver qué nos inventamos para sobrevivir. Y si a eso le sumamos que el concepto básico de reducir el déficit pueda ser el despido, eso puede crear, sin duda va a crear conflicto social. De hecho, la pobreza extrema, según las Naciones Unidas, ha crecido en El Salvador. Eso realmente es preocupante. Yo decía la vez pasada, porque también se habla mucho de construir el desarrollo de El Salvador. Ok, perfecto, yo también estoy de acuerdo con eso, pero deberíamos empezar por ponernos de acuerdo en qué significa la palabra desarrollo. Eso es importante. ¿Por qué? Y como país, porque eso quiere decir que como país le podemos apostar a un solo camino, a un solo objetivo. El tema... Pero eso tendría que cambiar, Andrés. O sea, que ya no sea la visión económica el eje central, sino tener como visión al ser humano en un primer momento para montarse sobre... y no dice eso la Constitución, pues que el eje central del ser de El Salvador debe ser el ser humano en primer lugar. Y no estoy diciendo exactamente eso, cambiar el eje económico. Lo que pasa es lo siguiente. Te pongo un ejemplo. Yo, en lo personal, no creo en la austeridad presupuestaria. Yo creo en la eficiencia presupuestaria. Son dos conceptos totalmente distintos. Yo ponía el ejemplo ¿qué quiere decir eso de la eficiencia presupuestaria? Bueno, si una alcaldía contrata a un muchacho o a un señor para barrer, este muchacho está obligado a devolverme a mí como país mínimamente el dinero que se le paga como salario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo contrato a alguien para que barra y hago un cálculo y él me paga, me devuelve el dinero que yo le pago barriendo 100 metros cuadrados, por decir algo. Perfecto, cuando barra 100 metros cuadrados me está devolviendo lo que yo le pago. Pero si en vez de 100 me hace 50, entonces es ineficiente. Pero si además si en vez de 100 me hace 120, maximizamos la eficiencia. Pero todo el empleo es como en la empresa privada. Como en la empresa privada, cada contratación tiene que regresarse el dinero en rentabilidad. Y es ahí donde viene uno de los puntos, y quizá el factor de empleo que se transforma en estos porque te regreso a la pregunta, es decir, es un momento crucial, pero también de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad. Es de los dos, ¿De qué se trata todo? Y yo
lo valoro como se ha dicho. Porque hay mucho temor, porque al final lo que tú ves allá afuera es noticias de que se están despidiendo personas, Sí. pero es producto también de lo que se plantea dentro de los acuerdos del Fondo Monetario. Pero como también se establece, se habla de mucha gente que puede ser despedida. En el área de y es salud. que va dentro de los dos Sí, por entornos. ejemplo, O sea, lo que sí se conoce. hay incertidumbre, pero puede servir una oportunidad para cambiar la dinámica ese es el de los punto. procesos de cómo se lleva la administración pública, porque quieras o no, las plazas de gobierno han sido muy contaminadas por seguidores, por quienes participaron en las campañas políticas, y había que meterlos donde sea, ¿verdad? Sí. Y dentro de ese entorno, la eficiencia del Estado, y estoy de acuerdo contigo, Andrés, debe ser importante. ¿Cómo estar ahora en procesos nuevos, más dinamizadores, pero siendo eficientes, Vaya, con el personal necesario? Es decir, o como se dice, hacer más con menos. Exacto. Vaya, mira, reduzcamos los gastos. Perfecto, yo estoy de acuerdísimo con eso. Y pongo otro ejemplo de cómo eficientar el presupuesto. Mira, y me voy a referir exactamente a un ministerio en particular, que es el que yo más he visto en la calle, el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que velar porque el dinero se use lo más limpio y lo más productivo posible. Solo el Ministerio de Hacienda tiene una enorme cantidad de oficinas con aires acondicionados de ventana. Y esos aires acondicionados son viejísimos. ¿Qué produce un aire acondicionado viejísimo? No combate el calor eficientemente y eleva la factura de energía tremendamente. O sea, te estás Si vos refiriendo al pones tema de eficiencia. de Entonces. eficiencia Sí. energética. Solo los de ventana, quítalos de ventana y poné inverter. Antes de suprimir plaza o... Antes No, de es que son suprimir- medidas. Ese es tu planteamiento. Mira, No creería eso. A los haraganes, yo sí ¿Tú creo crees que en no el hay estado un del alcance Haragán de ahorro como el que plantea él entonces? Es que hay varias eficiencia en medidas, todos los sí. A ver, que aspectos. termine. Vamos a ver. Sí, yo decía, mete inverter y no solo vas a recuperar rápidamente la inversión, sino que vas a ahorrar dinero y con ese dinero poder eficientar otro tipo de procesos. Por ejemplo, Voy a darte la palabra porque voy atrasado y para cumplir nuestros compromisos de publicidad te doy la palabra cuando regresemos. Lo cierto es que habla de transparencia también, de un acuerdo estructurado para 40 meses en el que hay que atender necesidades de balanza de pagos, reformas económicas y otros aspectos que tienen que ver con la transparencia, que ese es otro de los temas que hoy en día se ha venido mucho remarcando sobre la necesidad de ir eliminando todos aquellos aspectos que tienen que ver con reserva de información. Vamos a ver de este tema también cuando regresemos, 7:17. Gracias por acompañarse. Y hablando de calidad, a esta hora siempre le invitamos a usted a degustar una buena taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad, ahí lo puede ver usted. Vamos a continuar nuestro análisis con Andrés Espinosa y también Juan Maldonado. Ambos son intérpretes y conocedores de la realidad del país y estamos hablando precisamente de este acuerdo al que han llegado el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo técnico que traza un préstamo de $1.400 millones, los cuales están sujetos a varias condicionantes. Ya vamos a hablar sobre el tema de las condicionantes, entre ellas política fiscal, entre ellas gobernanza, entre ellas reservas y también el tema de activos digitales, particularmente el tema del Bitcoin. Había quedado darte la palabra. Sí, es que el factor de la austeridad tiene que ver con mucha dinámica que pueda generar, en este caso, el gobierno central o las instituciones públicas para tomar decisiones quizás las que menos afecten en su presupuesto. Y valorábamos que si bien es necesario el factor de
suprimir aquellas plazas innecesarias. En muchos de los casos, no digo que en todos, pero en muchos de los casos se han suprimido plazas de personas que ya están pasadas o que están en proceso de jubilación o ya están jubiladas y que están ahí. Y yo lo mencionaba en algún momento en alguna de sus plataformas, Ernesto, de que debería ser interesante pero efectivo el hecho que sí, que cómo se pueden contraponer decisiones innovadoras como por ejemplo el uso de tecnología y esas cosas, teniendo a personas que no están en esa misma dinámica, ¿verdad? Que retrasan. Y ponía una experiencia de lo que muchos podemos experimentar en instituciones públicas, de alguien que se pone a leer un papelito y se queda en su escritorio por más de una hora, etcétera. Entonces, aquí es donde deben venir medidas inteligentes que no solo necesariamente tienen que verse con las cuestiones del despido, sino, por ejemplo, implementar teletrabajo, que puede hacer en distintas unidades de las instituciones públicas la reducción de alquileres de edificios o de lugares donde están y agrupar las que sí se necesitan de atención presencial, por ejemplo. Medidas austeras, ¿no? Claro. Y así otras, pero el punto es que como quizás lo que más se pronuncia son los despidos y lo que menos se dice son las otras medidas, creo que ahí es donde viene esa incertidumbre. A ver, esta asignación de 10 millones, porque al final se le dieron, después de estar con esa incertidumbre, también el tema de los maestros y también el sector salud, ¿no? Se mantiene. El tema de los escalafones, porque estoy haciendo una combinación y no es una entremezcla entre el acuerdo y el presupuesto. Pero es que todo tiene que ver. Ambos están hilvanados en este tema, ¿no? ¿Cómo ves entonces este proceso en el cual de la Comisión de Hacienda? Bueno, el anteproyecto no planteaba en la partida el escalafón, tanto para maestros, pero en la comisión también se aprueba bajar, pero no iba en la... Se asegura, mejor dicho. Yo creo que en el factor... cuando baja de la Comisión de Hacienda, entiendo que no iba para el Pleno. Sino que en el Pleno lo meten. Lo mencionan. ¿Qué habrá ahí? ¿Acuerdos? Sí. Claro. Son acuerdos. ¿En estira y encoge? Pero antes de eso, para completar la idea, que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que estás diciendo, quiero poner otro ejemplo, porque así creo que queda más clara las cosas. Cuando Héctor Silva llegó a la alcaldía de San Salvador en el año 97, yo era concejal con él. Encontramos en la alcaldía de San Salvador máquinas de escribir. Creo que no había ni una computadora excepto la del despacho, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros hicimos? Compramos 400 y tantas computadoras con los sistemas más modernos posibles en el tema administrativo. El problema no era comprar las computadoras, el problema era enfrentar la nueva tecnología de ese momento con secretarias que tenían 30 años de estar allí, señoras de 40, 50 años, cómo hacer que esas personas entraran a la tecnología. Costó, pero los salvadoreños nos rebuscamos. Y si sabemos que de eso depende nuestro trabajo, hacemos un trabajo eficiente y aprendemos. ¿Y qué es lo que pasó? Se simplificaron procesos, se mejoraron los controles, etcétera. Eso se puede seguir haciendo con lo que vos acabas de decir. Hay nuevas tecnologías, no necesitamos despedir a la gente. Ahora, sí estoy de acuerdo con el concepto en general de que quien tiene edad de jubilarse, que se jubile. Y estoy de acuerdo con el concepto de hay que abrirle espacios a los jóvenes. Sí, estamos de acuerdo conceptualmente. Pero ante la realidad, la gente se jubila y sigue trabajando porque la jubilación es una miseria. Claro, entonces, si lo vamos a mandar a la calle jubilado, mínimo que tenga una jubilación que le cubra sus necesidades de vida. O por lo menos otra nueva forma de contrato dentro de esto. De que tenga recursos suficientes para sobrevivir dignamente. Y a los jóvenes no hay que esperar que el Estado les abra un espacio. Hay que construir un aparato productivo capaz de absorber esa nueva masa que necesita trabajo. Y El Salvador mismo, para recuperar su economía, lo que necesita es que la gente trabaje, produzca y venda. De eso se trata. Ahora, respondiendo a tu pregunta, mira, a veces desde fuera, y bueno, esta cosa que, puchica, pasan diciendo de todo, de todo y nada. Entonces, es la ventana al mundo. Sí. Y sobre todo la especulación, por no decir otra palabra un poco más fuerte. Hay que leer a Humberto Eco para entender, para comprender mejor hay que leer a Humberto Eco, para comprender eso que tienes ahí. Mira, a veces pareciera que el señor presidente de la Asamblea Legislativa y el señor presidente de la República como que no estuvieran del todo de acuerdo. Pareciera, no lo sé, hasta ahí
no llega a mi conocimiento por lo menos. Pero vaya, por ejemplo, el tema aquel del Tribunal Supremo Electoral, el día que se iba a aprobar la contratación de los magistrados, a último minuto se sacó el punto. Se empezó a especular sobre las contradicciones, sobre qué estaban pensando, etcétera, etcétera. Al menos hoy, el haber aprobado el presupuesto de esta manera y meter los escalafones a última hora, me parece genial. Me parece genial por dos cosas, porque demuestra que nos podemos poner de acuerdo si es que tenemos nuestras diferencias, pero me parece más genial porque a la gente se le garantiza ese pequeño incremento. Y créame, no son grandes incrementos por persona, ya individualmente. Yo incluso hubiera bajado el techo de 1.500 a 1.000. Pero $30 para no, claro, pero es que persona no ya es ese mucho, tiempo. pero es altamente ya significativo. Te sirve para el pasaje de bus, claro, sí, para una tancada de gasolina, no sé, exactamente. de combustible, perdón. Y las condiciones creo que es a los acuerdos que se llegan, que al final, como se plantean debajo de la mesa y no arriba de la mesa, no se conocen, es ahí donde se crean las especulaciones. Sí, exacto. Pero lo importante es tener que por lo menos asegurar que en este presupuesto sí se mantiene el escalafón para los docentes y para el sector salud, que bajo condiciones, sobre todo en el sector salud, de que se va a dar hasta los que llegan a $1.500, ¿verdad? Ahora creería que en vistas a la visión de país que se tiene, debe replantearse en nuevas reformas elementos como nuevos tipos de contratación dentro del sector público, condiciones de trabajo dentro del sector público y escalafones o hasta cierto modo bonos, porque no es igual un escalafón que un bono, ¿verdad? Que se puedan dar dentro de eso, pero basado en la eficiencia del trabajo. Así es. De ellos, no necesariamente como una obligación, porque tenemos casos en el sector, por ejemplo, de educación, de maestros que sabemos que son muy básicos y que no generan pues una mayor calidad educativa, o por lo menos en el sector salud con médicos o enfermeras que también dan un maltrato al paciente, o sea, y solo por eso, porque es obligatorio dar un escalafón, no tienen que decir, no, creo que debe estar condicionado a el crecimiento personal y al trato que deben dar o como resultado, ¿verdad? Los eficientes. Sí, cuando se sacó el escalafón se decía que se sometía a revisión en ese concepto. Bueno, el que trata mal a la gente, el que es ineficiente, el que es haragán, para mí no tiene perdón de Dios. Pero hay que construir. Fíjate que los japoneses tienen una filosofía bien interesante. Cuando un trabajador es ineficiente, ¿de quién es la culpa? No es del trabajador, es del jefe. ¿Sí? Entonces hay una cultura alrededor de quienes toman decisiones para hacer que la gente se meta en un carril de productividad. Entonces, eso es importante, eso es bueno, porque así crecemos todos. Y se trata de que crezcamos todos, al menos eso debería ser la prioridad en este país. Ahora yo quiero enfatizar algo respecto a ese acuerdo del fondo y las condiciones de préstamo que se dan. Yo creo que hay que dejar de romantizar un poco las condiciones, sobre todo en que se establecen, porque al final, creería yo, viendo que son instituciones financieras, que lo que menos valoran son las condiciones pensando en la persona o en el ciudadano, sino lo que ellos piensan es cómo me van a pagar. Creo que es la condición. ¿Están o no dispuestos a pagarme? ¿Pueden o no pagarme? Y de ahí, pues, hagamos condiciones mínimas, acuerdos mínimos para decir que logramos esas condiciones y esos acuerdos mínimos es justo de lo que estamos hablando. Claro, pero por ejemplo no son, un poco creía yo, una transformación de la país. grasa del Estado. Por ejemplo, para decir el proceso. No, sí, pero por ejemplo para decir la no obligatoriedad del Bitcoin. Ya sabíamos que el Bitcoin no era obligatorio en la acción procesal, sino que pero hay otro elemento que sí. Si yo llevo Bitcoin a una tiendita, está obligado a recibirme que yo pague con Bitcoin. Esa parte sí era obligatoria. Claro. El uso popular, común, de todos, eso no era obligatorio y esa parte me parecía buena. A ver, lo cierto es que tengo acá unos datos. La aceptación del Bitcoin, en este caso dice se están mitigando los riesgos relacionados con Bitcoin. La aceptación del Bitcoin por el sector privado será voluntaria y la participación del sector público en las actividades relacionadas con Bitcoin será delimitada, que es el tema que tú estabas mencionando. Sí, exacto. Pero hay otro elemento importante en todo esto que tiene que ver con el tema de la gobernanza, la transparencia y la resiliencia, los cuales van a ser necesarios para poder generar esa confianza en el acuerdo. Aquí hay algo que tiene que ver con esto de la reserva de información
que creo que lo está planteando como una condicionante también. Esto va a ser, este acuerdo entre el equipo técnico va a tener que ser ratificado o ampliado por el directorio, que tiene que ser, creo que en febrero, ¿no? Sí, en febrero. En febrero. Son 1.400 millones de dólares. Sí. 1.400. Voy a dar una pausa, me dicen, y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Los maestros, los profesores, esta es una pregunta que surge, digamos, o gravita en este mismo contexto. ¿Con esto deben de estar entonces tranquilos ya para no hacer protestas o de demandas de cumplimiento? Pues yo creo que no. El hecho de las protestas siempre deben seguir en función de decisiones razonables. Tal vez ya protestas pobres de California, no, ¿verdad? Porque se mantiene que es una de las cosas que querían. Pero sí elementos mucho más interesantes de hacer la voz, alzar la voz en función de medidas que hagan mejoras al sistema, pero no en estilo de solo de protestas. Yo cambio el término de protestas por propuestas, claro, que es lo que más debe surgir, o sea, pero eso es lo que a veces mucho falta dentro del sector público, sobre todo los empleados o funcionarios, de que se generen propuestas, y tiene que ser desde la sociedad civil donde surjan, cuando quienes más conocen el entorno son ellos mismos. O sea, llegar con profesores, ya lo hemos hablado con Andrés en más espacios, por ejemplo, el proponer que se haga un cambio en el calendario escolar, en el escalafón de entrada de los niños o jóvenes a los grados para... En función de la eficiencia urbana. Es correcto, y que ahí se delimita el transporte, o sea, muchos factores, pero deben surgir de ellos mismos, no solo esperar recibir. Entonces, deben estar tranquilos en función de que por lo que estaban luchando, que es el escalafón, se debe mantener, pero también protestar por otras cosas y proponer más que todo. Sí, vaya, nosotros en mi movimiento de San Salvador, Otra Ciudad es Posible, siempre decimos que si usted no es capaz de proponer, pierde el derecho a criticar. Porque no se trata de criticar por criticar, si eso es bien fácil. Ve un partido de fútbol, híjole, ¿por qué no echó el gol si estaba él solito? Bueno, probablemente si yo hubiera estado en su lugar tampoco lo hubiera echado. Pero desde fuera es bien fácil criticar, no es fácil gobernar, eso estamos claros. Ahora, hay que convertir lo que le llaman movimiento de oposición en un movimiento de proposición. Pero la proposición lleva dos partes: el que propone y la autoridad, que debe de abrirse un poco a escuchar a la población en general. Bueno, la población en general no estuvo de acuerdo con el Bitcoin. Hoy tienen que venir de afuera a exigir que se hagan algunas modificaciones. Entonces, el que está tomando decisiones tiene que aprender a oír a la gente, abrir eso, rendija siquiera para poder entrar con proposiciones que pueden aportar a la mejoría del país, porque en el país estamos todos y queremos que, al menos yo, que vivamos dignamente todos aquí. Y otro factor, Andrés, que creo que incide mucho dentro de ese contexto de las decisiones públicas y de cómo la sociedad percibe cada una de estas decisiones, es que también no solo escuchar, sino también explicar. Sí. Es decir, porque hay decisiones que se mencionan, se toman, pero no se explican, en función de que son decisiones nuevas que quizás la población no está acostumbrada. Y lo pongo con el caso del Bitcoin. Se implementó, qué bien, pero no hubo un proceso educativo, de comunicación, de qué implicaba, cómo se puede utilizar, cómo se puede invertir, cuándo hacerlo, cuándo no. O sea, y eso generó incertidumbre. Además, las voces ahí que están siempre permeando en ver todo negativo, tuvo que incidir en estos procesos. Pero vaya, ahora viene un alza al Bitcoin, pero ¿qué se ha dicho?
O sea, se puede uno invertir, se puede uno utilizar. O sea, ese tipo de cuestiones creo que se deben también generar para que haya un mejor proceso de transparencia, que es una de las cosas que también se estipula dentro del acuerdo. Al momento de explicar una decisión, de comunicar una decisión, pues se está bajando mucho esa incertidumbre dentro de la población. Sí, claro. A ver, todo esto sin duda alguna también trae consigo un argumento que lo decía en el comunicado que en primera instancia se da, que lo que se busca es fortalecer la proyección económica del país, tomando o acompañándose del impulso que tiene el buen efecto ahí está en parte de ese contenido del comunicado de la fuente, pero que también en referencia a el buen estado de salud en seguridad que tiene el país, Claro. Que creo que ha sido un factor que es, bien argumentativo en todo el acuerdo que se ha hecho, ¿no? Sí, el contexto de seguridad creo que es factible para que puedan tomarse muchas decisiones de inversión y de proyección del país, que es lo que se está viendo, pero deben ser siempre en la misma línea, no dispersas, como decía, esto en función de qué tipo de país queremos, porque no pueden ser decisiones que vayan por un lado a nivel económico, pero a nivel de propuestas de salud, de educación o de otras, de transporte, de modernización, de otros sectores, vayan diferentes. Entonces creo que deben ir en acuerdos en la misma línea en función al tipo de país que se quiere. Y sobre ello hay un tema pendiente que también creo que por eso se ha parado un poco, que es la discusión de las reformas constitucionales, ¿no? Entonces, que debe estar basado también. Pero y ese es otro de los puntos, si queremos, aquí estamos como en una trilogía. Es que creo que todo está inverso en eso mismo. Fondo, trabajadores, pero también Asamblea Legislativa con el tema de lo que tú estás planteando, que se esperaba, bueno, creo que hay una plenaria todavía. Mañana Creo que se prevé una entonces plenaria. Ahí, bueno, mañana está enfocada para la elección del fiscal y del presidente, o de la presidencia de la Corte de Cuentas. Y el tema de la reforma constitucional, la ratificación del acuerdo 248, ¿verdad? Que no se logró, ¿no? Un poco en la línea que estabas explicando ahorita. Los salvadoreños, la inmensa mayoría de salvadoreños, al menos que yo conozco, dicen: yo no me meto en política. ¿Sabe qué? El que dice eso es el que está más metido en política que el que se mete en política. Todos somos parte políticamente de la vida misma de este país, le guste o no le guste, como dijo aquel, va. Ahora, si somos políticos, si somos entes políticos, tenemos que construir el país. Pero antes de construir el país, como dice mi querido amigo Luis Enrique Mejía Godoy, para construir el futuro hay que soñarlo primero. ¿Qué tipo de país queremos, dijiste vos? Pongámonos de acuerdo en eso. Y aquí va un poco en esa línea. Los réditos que le ha dado al gobierno el tema de la seguridad, nadie lo puede negar, ¿sí? Personalmente he apoyado cada vez que puedo la política de represión del delito. Eso es correcto. Y bueno, ya vemos hasta los réditos con el FMI. Ahora, pero hay que dar un paso más, porque el fenómeno, hemos vivido 2 guerras en una sola guerra. La guerra política que tuvimos, la guerra civil que tuvimos en los 70 y 80, y la guerra de las maras, la guerra social que nos impusieron las maras, que esta es la peor de todas, porque era la gente pobre abusando de la gente pobre, más pobre. Pero cuando uno veía sociológicamente qué produjo el fenómeno de las maras, uno se da cuenta que no es la pobreza, es la desigualdad. Y si no se toman medidas para combatir la desigualdad, corremos el riesgo de que en un plazo cercano, no es que vayan a salir los mareros de la cárcel si cambia gobierno o no cambia. El problema es que las condiciones de desigualdad pueden desarrollar otros fenómenos de violencia parecido a las maras o más sofisticados. Y eso es complicado. Hay que prever y prevenir que no vuelva a pasar. Por eso es que yo decía, Andrés, en mi primera intervención, de que es acá donde por lo menos se tiene claro el objetivo de qué es lo que prima en estos momentos, ¿verdad? Que es lo económico. Pero no debería estar lejos de darle un valor
a la parte humana, a centrarse en la persona, porque partiendo de ahí se van a tomar nuevas medidas. Y lo vemos que hay temas tan delicados que no se ponen dentro de la mesa y que sin duda también son necesarios abordarlos. Por ejemplo, el tema de la salud mental. Para poner un caso. ¿Y qué tiene que ver esto con lo económico? Pues sí, tiene que ver mucho, todo. Porque claro. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que invierte? ¿Quién es el que se educa? ¿Quién es el que gasta? Una persona con una salud mental estable, pues va a tener mucha proyección en educación, en inversión, en trabajo, etcétera. Va a ser más productiva, se va a llevar bien. Entonces, son elementos que también deben abordarse en función de que si se está tomando el tema económico con mucha fuerza, pero también en paralelo debería ir la visión del tipo de ser humano que queremos, que al final va a desarrollar el tipo de país que necesitamos. Exactamente, exactamente. A ver, a mí me llama mucho la atención que dentro de este mismo factor, digamos, de condiciones que se han planteado, haciendo de nuevo la combinación, también habla sobre las transparencias que deben de cumplirse en ciertos parámetros en los municipios. ¿Cómo se va a lograr eso? Porque según el acuerdo, las medidas ya están incluidas en el presupuesto que es el que estamos hablando, las cuales contemplan, ya hablamos de la reducción de la masa salarial, bajar el pago en remuneraciones a empleados públicos, disminuir el gasto estatal en bienes y servicios, y la transparencia en los municipios. Allí no sé realmente cómo enfocar eso desde el punto de vista de compromiso que pueden haber, porque los alcaldes obviamente hasta cierto punto tienen su propia autonomía. Sí, pero creo que al final de donde proviene del mismo fondo, en el sentido de que las inversiones o los efectos recaen en la función estatal siempre, en la función del gobierno, en atenciones, en construcciones, etcétera. Si no, veamos cómo pasó esta decisión del FODES, tenía que ver con un elemento de ellos, o sea, del mal uso del FODES que se daban en este caso en muchos municipios. Entonces, vemos que las condicionantes ahora de los consejos municipales siempre ha sido muy cuestionado, partiendo desde que son electos, y lo vimos en esta gestión. Cuando son electos, lo primero que hacen es aumentarse. Se subieron el sueldo. Se aumentan las dietas, Qué etcétera. bueno que muchos rectificaron. Sí, y otros que no se saben, o por lo menos hay acuerdos dentro de sus gestiones que se plantean que son inversiones, pero que al final no se sabe cómo se invierten. Entonces, creo que es un factor. Ahora que hay menos consejos municipales, más fácil poder transparentar, pero esto debe ser un ejercicio de abajo hacia arriba, en el sentido que esa línea de transparencia debe visualizarse desde la municipalidad, pero llevarse a todas las áreas de la esfera pública. Fíjate, al Fondo Monetario le interesa mucho ese tema de la transparencia, pero a la población en general es un tema que no le afecta. Vamos a hablar por qué. ¿Por qué crees tú que no le interesa a la población? Voy a hablar de esto cuando regresemos, ¿te parece? Voy a una pausa. ¿Por qué crees? Vamos a hablar de eso. Gracias, pausa y regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, decía de que este tema es bien importante también colocarlo en ese mismo afán de ver si el cumplimiento de las normas o las condiciones que hace el mismo fondo tiene que ver con toda esta parte en el ejercicio de la transparencia y la reserva, que en su momento ha sido punto crítico de información. El más cuestionado, quizás lo más cuestionado, ¿no? Porque ahí lo plantea. ¿Ah? Sí. ¿Qué piensas? Aunque se llega a definir en el acuerdo que es más con la municipalidad, ¿verdad? No desde la esfera de las instituciones de gobierno, pero debería serlo en general. ¿Por qué la gente en ese tema, tú lo dijiste, y ahí estaba, ahí me quedé? Sí. ¿Por qué la gente no le interesa el tema de la transparencia? Y más que no le interese, no es parte de su cotidianidad. Es decir,
no lo afecta en la vida y no lo manifiesta a la hora de ser... ¿Crees que no nos interesa saber cuándo y cómo se gasta un centavo de lo que yo pago al empresario? A él le interesa saber todo eso. La gente está más preocupada por sobrevivir día a día. No se puede planificar ni siquiera la semana en términos generales. Es día a día. Y eso la hace creer que esos temas no son de relevancia para resolver esa cotidianidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Para empezar, al menos en el tema municipal, la abstención que hubo de gente a la hora de votar fue impresionante. Te garantizo que si esa fuera preocupación de la gente, hubiera ido a votar y a manifestar con su voto, que es básicamente la única herramienta que tiene para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con una forma de... o abstenerse, que ir a votar, no ir a votar es abstenerse de votar. No está votando en contra, no está votando a favor, pero se abstiene al no ir a votar. Ahora, pero yo creo que al final, Andrés, sí es una muestra, tal vez no de interés por el tema de transparencia, pero sí en global, ¿verdad? De la gestión en general, sí. Y que se da, la transparencia es un elemento te la voy importante, guardando, ¿verdad? Te la voy guardando y al final entonces te premio o te castigo. Exacto. Ahora, yo creo que los alcaldes deben de preocuparse porque la gente se entere en qué se gasta el pisto. Sí. Deben de preocuparse porque la gente se entere. Y bueno, ¿y cómo la gente se entera de cómo se gasta el pisto? Ya dijimos, muchos al principio se subieron el sueldo, otros que se lo subieron se lo bajaron, me parece fantástico y lo aplaudimos, pero también la gente espera las obras, que cada vez es más difícil porque cada vez tiene menos recursos. Y con la nueva ley del tema de basura que se ha propuesto, pues tendrá menos recursos. Entonces cada alcalde tiene que ser más creativo, ¿sí?, para resolver su propio financiamiento. Había una iniciativa que yo consideré interesante que la gestionaba el FMLN como partido, y eran esos cabildos que hacían en las plazas públicas, de tener a la gente y empezar a decir, lastimosamente fue más por el lado político y menos de dar los réditos de qué se estaban haciendo, ¿verdad? Pero en este caso un ejercicio de las municipalidades debería empezar por ahí, de empezar a frecuentemente decir en qué se ha invertido, qué se ha hecho, cómo se va a hacer, escuchar a la gente para que exactamente se vean esos réditos de uso de los impuestos o de los ingresos de las municipalidades en obras muy particulares. Pero en este caso estamos viendo situaciones como por ejemplo de la recolección de los desechos sólidos, que está deficiente en muchas municipalidades. Entonces, ¿es ahí donde viene? Bueno, no se está haciendo esto, pero siempre siguen teniendo en cuenta sus ingresos. ¿Qué se hace? Y es ahí donde viene la duda. Y como no se explica, como no se comunica qué se está haciendo o cuáles van a ser los planes, es esa situación la que genera. Bueno, a mí me han insultado aquí en las redes porque yo pongo fotos. Ahorita, por ejemplo, aquí abajito está terriblemente lleno de basura. Y fíjate que ahí es un tema interesante, porque todos los días está lleno de basura. Lo interesante que me he dado cuenta que es basura distinta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo basura distinta? Quiere decir que en la tarde llega alguien, llega el camión, recoge la basura, se va, pero en la mañana al día siguiente ya está lleno otra vez de basura. Sí. Y allí, en el tema de basura y de las ciudades sucias, pues hay dos grandes actores, el culpable y el responsable. El culpable somos nosotros, los ciudadanos. ¿Qué pasa en esa comunidad que todos los días se llena de basura nueva? ¿Qué es lo que está fallando? Obviamente la alcaldía hace un esfuerzo por recoger. Lo que está fallando es el sistema de recolección. Y también la falta de educación. Y la falta de educación. Y que por cierto, tu tesis es de que la basura no es basura, decía. Que la basura no es basura. La basura no es basura. La basura es mal aprovechado. Es recurso. Mira, yo no sé si puedo mencionar el nombre de empresa, pero a mí me sorprende que aquí hay una empresa que durante 20 y pico de años ha tenido casi, no es monopolio, pues más o menos, de recoger, de enterrar la basura, y no estuvo nunca interesada, hasta hoy parece ser que ha estado interesada en reciclar. Mira, con lo que cobra ya se hizo multimillonaria, pero si hubiera reciclado siquiera el PET, fuera más millonaria y el medio ambiente estaría más saludable y hubiera menos plástico en el estómago de las ballenas y de los pescados. Pero aquí es donde viene entonces el factor de que como una sociedad
puede o no exigir algo, en este caso transparencia, pero desde mi perspectiva no se ha formado para exigir eso y no se ha educado para hacer procesos de participación ciudadana, es decir, que exija, porque en la medida que haya una formación ciudadana, se van a implicar en esos temas. Sí. Va a tener una cultura de recolección de desechos sólidos o en este caso de tratamiento de los residuos. Va a tener una cultura de fiscalización económica porque no hay una educación financiera para las familias. Y eso también incide. Y tener una educación financiera para poder cuestionar decisiones de más arriba. Porque ¿cómo puedo cuestionar si yo ni mismo me manejo mi presupuesto? No sé cómo ahorrar, no sé cómo se gasta. Y entonces no entiendo las esferas más abiertas, que son las esferas públicas. Solo veo que se hacen o no se hacen obras. Fíjate que hay un proyecto bien interesante que podría ser un modelo de financiamiento para los municipios. No sé cómo llegamos a este tema, pero voy a decirlo. Tiene que ver con la transparencia. Sí, es cierto, es cierto. Con el ejercicio de la transparencia en el tema de las alcaldías. Si usted le paga la energía a la empresa del sur, las utilidades que se generan en la empresa del sur terminan en la ciudad de Medellín, Colombia. Porque Del Sur es parte de un grupo empresarial municipal de Medellín que es EPM, Empresas Públicas de Medellín. Esas son las rendijas ¿Pero del qué sistema. quieres decir tú? Esas son las rendijas que deberíamos de implementar un sistema similar de inversión, de promoción. Similar. Hasta donde yo sé, en Medellín no se suben impuestos, se generan utilidades resolviéndole problemas a la ciudadanía. Imagínate que también lo ha hecho Medellín, que hasta a nosotros nos viene a sacar recursos que son utilizados allá. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Empresas públicas de San Salvador. Deberíamos de tomar el ejemplo, entonces tú quieres... El mensaje es tomar el ejemplo. Exactamente. Y generar utilidades. Y con esas utilidades devolvérselas a la gente. Claro, acciones como, por ejemplo, las de Antiguo Quetzal de contratar a la gente de su municipio para trabajar. Esto es parte de todo esto. Eso se llama la territorialidad del empleo. Conclusiones, creo que estamos en un momento que pareciera ser difícil porque es una buena oportunidad para arrumbar al país en nuevas decisiones, en modernizaciones y sobre todo en cuestiones de abono al crecimiento de la persona, del ciudadano. Ok, Andrés. ¿Qué país queremos? Todo conflicto o problema es una oportunidad. Hoy está más que claro que necesitamos transformar el país. En eso coincido con el presidente y lo debemos hacer todos. Ok, interesante, les agradezco mucho el que nos hayan permitido hacer una valoración de estos temas vigentes hoy en día y particularmente bajo esa perspectiva de desear que el país debe de superar todos aquellos obstáculos para un mejor desarrollo. Claro. Gracias a ambos, gracias Andrés, gracias a ti también, saludos Juan. Y feliz Navidad y año nuevo para todos. Gracias a todos ustedes y cada uno que han estado muy activos a través de nuestras plataformas digitales, les agradecemos mucho, continúen con nuestra programación, ya viene Arriba mi gente, cargado como siempre de mucha energía. También Pulso Ciudadano, no se lo pierda, 8 de la noche por canal 21 con Julio Valdivieso y 19 a las 9 de la noche. Gracias, pásenla bien. Y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.